Bien, pues estamos contentos en esta casi tarde de este domingo. Y bueno, pues este día vamos a compartir juntos mi esposo y yo. Y hace como más de 2 meses tuve yo un sueño que se lo compartí a mi esposo. Y yo soñaba que había un pizarrón y que mi esposo estaba anotando unas citas que Dios le estaba entregando. Y yo veía en el pizarrón que anotaba Mateo 5, 6 y 7. Y pues Dios ha estado hablando mucho acerca de estos capítulos, pero en la mañana cuando me desperté, hemos estado preparando el estudio y vi que era Mateo 5, 7. Y dije, bueno, a lo mejor en el sueño pudo ser que Dios nos estaba diciendo Mateo 5, 6 y 7, no todo el capítulo, pero bueno, a lo mejor Dios nos está hablando de las dos maneras, amén. Y Dios está entregando hoy una palabra y Dios está hablándonos en este día a todos de la misericordia. Y vamos a ir a Mateo 5, versículo 7. Encontramos que todo Mateo 5 nos habla de las bienaventuranzas. Todo, si tú lees Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7, nos está hablando de la vida, de la piedad, de lo que Jesús vivió, de lo que Jesús es, de lo que Jesús quiere que tú y yo seamos. Por eso en las bienaventuranzas y de la que vamos a hablar hoy es la que está en el versículo 7 y la tenemos aquí en la pantalla y dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esta es una promesa de Dios, que si tú y yo somos misericordiosos, en algún momento de nuestra vida nos va a convenir, porque vamos a alcanzar misericordia. Cuando menos pensamos, vamos a alcanzar misericordia porque la vamos a necesitar. ¿Estamos de acuerdo? Por eso Dios dice: bienaventurados los misericordiosos. Por eso a ti y a mí nos conviene ser misericordiosos. Bien. Esta palabra misericordia viene de la palabra griega elos, que en su utilización en la Biblia implica, fíjate qué implica compasión, implica ternura, sensibilidad y capacidad de sufrir con los que sufren. Y todas esas actitudes son del corazón, que se van a manifestar hacia la necesidad de alguien que está angustiado o que está viviendo o está sufriendo un momento difícil. Dice Santiago 2:13, si me lo pueden poner en pantalla. Santiago capítulo 2, versículo 13, dice la palabra: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Está fuerte, ¿verdad? Dice una vez más, dice: porque juicio sin misericordia, es decir, duro, fuerte. Por aquí hay algunos abogados licenciados que saben en un juicio cuando no hay misericordia, ¿verdad? Dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Pero dice: y la misericordia triunfa sobre el juicio. Cuando nosotros estamos con el Señor, cuando nosotros nos cobijamos con Jesús, entonces podemos ver que la misericordia del Señor va a triunfar sobre cualquier momento de juicio en nuestra vida. ¿Lo creemos? Y algo de la misericordia, un ejemplo que podemos palpar grandemente, es la vida de José. A mí la vida de José el soñador, siempre me ha bendecido mucho cuando yo la leo, cuando yo medito en ella. Y en este ejemplo de la misericordia podemos encontrar mucho de su vida, que él caminó en esa misericordia. Misericordia hacia su familia, misericordia ante tanta gente que le hizo injusticias y lo hizo sufrir. Y entonces, cuando sus hermanos lo vendieron, cuando él tuvo que pagar, dice la palabra, 13 años antes de que se cumpliera la palabra que Dios había traído a su vida, no fue fácil.
fueron momentos difíciles, pero ante una injusticia y ante un sufrimiento que él lo hubiera hecho amargarse, lo hubiera afectado de tal manera que él hubiera estado frustrado contra su familia, contra sus hermanos, y en lugar de traer misericordia hubiera traído juicio. Él no lo hizo así. Él mostró misericordia en todos los momentos de su vida, aún con Potifar, aún en la cárcel, en cada momento ante sus hermanos. Vemos que cuando llegaron sus hermanos, hubiera podido tener el momento oportuno para hacer justicia, para hacerlos sufrir, para encarcelarlos. Sin embargo, él no se portó de esa manera. Él extendió la misericordia de Dios. Y encontramos aquí que él fue misericordioso con los que lo maltrataron. Porque vamos a ver 5 cosas que es la misericordia. 5 cosas rápidamente, no nos tardamos ni 5 horas para verlas, ¿sí? Y la número 1 es que la misericordia es paciente. José fue paciente porque no fue de la noche a la mañana que se cumplió la promesa de Dios. Pasaron, dijimos, 13 años. Él fue paciente ante las circunstancias difíciles que él vivió y que él padeció y que tal vez vivió en injusticia. Entonces, algo que tiene la misericordia y Dios quiere ejercitarnos es: seamos pacientes. Número 2, la misericordia perdona y cancela. Eso lo necesitamos. Perdonar y cancelar. Y cancelar significa olvidar. Olvidar completamente aquello que nos han hecho. Aquello que tal vez pudo transformarse en una amargura, en un resentimiento, en quererles torcer el pescuezo. No, porque la misericordia, ¿a dónde me lleva? A perdonar y a cancelar aquello, a olvidar lo que nos han hecho. Llevamos 2 puntos. El número 1, ¿cuál dijimos? Es paciente. La misericordia es paciente. Número 2, dijimos que perdona y cancela, es decir, olvida. Dios quiere ejercitarnos en ello, porque en nuestro diario vivir lo necesitamos mucho. ¿O quién de nosotros no lo necesita? Todos lo necesitamos. Número 3, la misericordia da más de lo que se le pide. La misericordia, ¿qué? Da más de lo que se le pide. Siempre va a dar un extra. ¿Por qué? Porque es bondadoso, porque es compasivo, porque sabe que hay necesidad y da. Esa es la misericordia. Dios quiere que nosotros tengamos ese corazón que siempre está dispuesto a dar. Esa misericordia me da sin que Él no lo merece, pero la misericordia da, aunque aquella persona no la merezca. Eso es ser misericordiosos. Y número 4, la misericordia nos lleva a que la gente que camina en ella disfrutará siempre de una mayor libertad espiritual en todas las áreas de su vida. Una vez más, bueno, que la gente que camina en la misericordia siempre va a disfrutar de una mayor libertad espiritual en todas las áreas de su vida. Fue lo que pasó con José. José, aunque lo metieron a la cárcel, él vivía una libertad espiritual en su vida, porque llegó a ayudar al carcelero, llegó a revolucionar aquella cárcel para bien, llegó a bendecir a Potifar, a que sus finanzas crecieran. Él no era un esclavo, aunque fue vendido, él no se sentía un esclavo porque sabía que en Dios él vivía en una libertad. Entonces, la misericordia me lleva ¿a qué? A vivir, a disfrutar una libertad espiritual. ¿Lo queremos vivir siempre?
Eso es lo que la misericordia me lleva. Y número 5, cuando nosotros caminamos en la misericordia, esto le va a permitir al Señor ponernos en lugares de autoridad, de gobierno, administrativos y de justicia, como le pasó a José, donde lo puso como el segundo después de Faraón. Era el segundo ante la nación más fuerte, la primera potencia mundial de aquel entonces. Después de llegar a Egipto como un esclavo, cuando él no se sintió nunca como un esclavo, cuando después lo mandaron a la cárcel, cuando él no se sentía atrapado ni con prisión, él se sentía libre porque él se había ejercitado en la misericordia. Ahora estaba siendo promovido a ser el segundo de la nación más fuerte. ¿Por qué? Porque dijimos que aquellos que caminan en misericordia siempre estarán viviendo en una libertad espiritual en todas las áreas de su vida. Y entonces Dios estará promoviéndonos en lugares de autoridad, en lugares administrativos, en lugares de gobiernos, porque el que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. Amén. Entonces, ¿nos conviene a ti y a mí caminar en la misericordia? Claro que sí. Hay otro ejemplo que me gusta mucho, y ese lo encontramos en 2 de Samuel capítulo 16. Por ahí no pasé la cita, pero sí, en lo que la platico, dice que es el rey David. El rey David estaba huyendo de su hijo Absalón, que le quería quitar el reino. Y entonces estaba huyendo de su palacio y se estaba trasladando a otra ciudad, porque él no quería enfrentar a su hijo, no quería que hubiera una matanza, una guerra entre familia. Y entonces él estaba huyendo con toda su gente. Pero en el camino sale un hombre llamado Simei. Y entonces Simei o Simeí, según la traducción de la versión que leamos, este hombre llamado Simei dice que le comienza a hablar al rey David de esta manera. En el versículo 7 de 2 de Samuel 16, y le comienza, 2 de Samuel 16, versículo 7, le comienza a decir, ¿qué le comienza a decir? Le dice, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Número 8. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar de cual tú has sido tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en manos de tu hijo Absalón. Y hete aquí, sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Un hombre que estaba menospreciando al rey y le estaba gritando y le estaba maldiciendo y le estaba diciendo cosas feas, horribles. David no iba solo. David iba con sus guerreros, con los hombres fuertes, que si nos ponemos a leer la historia de David, veíamos que David tenía sus 3 más fuertes, pero también tenía sus 30 guerreros y luego también tenía su ejército. Él no estaba solo, él era un hombre fuerte, era un guerrero, era un hombre valiente. Sin embargo, ante esta situación, dice que uno de sus guerreros que iban cerquita a él, le dice: ¿Cómo este hombre se atreve a hablarle así a mi rey? Dame oportunidad, rey David, porque ahorita le corto la cabeza. ¿Y David qué hizo? No, detente, no hagas nada. Tal vez Dios le ha dicho que venga y me lo diga. Yo no sé si estaba correcto David decir esto o no. Este no es el punto. El punto es que David, teniendo la oportunidad, teniendo la autoridad
de reprender a aquel hombre y mandar que le cortaran la cabeza y lo mataran porque lo estaba deshonrando como rey, Él no hace eso. ¿Él qué hizo? Extendió misericordia. Él le perdonó. ¿Y sabes qué pasa cuando un terrestre, un terrícola, extiende misericordia? Dios dice: Él no puede ser más misericordioso que yo. Y entonces Él derrama su misericordia sobre aquel terrícola, bendiciéndole grandemente. Cuando nosotros metemos nuestras manos para defendernos, Dios las quita. ¿Y qué dice? Bueno, pues tú arréglatelas. Pero cuando nosotros dejamos que el Señor haga y que el Señor sea quien nos defienda, entonces veremos la gloria de Dios transformando aquella injusticia en una bendición para nuestra vida. Amén. Pero necesitamos tú y yo ejercitarnos en la misericordia de Dios. Amén. Tendemos mucho como humanos a buscar a nuestro esposo, a nuestro cónyuge perfecto, a que tener los padres perfectos, o los hijos perfectos, o los amigos perfectos, o los hermanos en Cristo perfectos, o la iglesia perfecta. Pero nada de eso existe. ¿Por qué? Porque somos humanos defectuosos. Somos muy imperfectos todos. Entonces, nosotros debemos reconocer que nos ayuda a ser realistas, que nos pueden decepcionar, a menos que tú y yo caminemos en ser tolerantes y misericordiosos en todas nuestras relaciones. Entonces quiere decir que necesitamos la sabiduría de Jesús en nuestras relaciones y en el trato con los demás. Por eso la misericordia es una de las columnas de la sabiduría de Dios. Amén. Yo le decía a mi esposa, ¿sí se oye bien verdad? ¿O lo cambiamos? Le decía a mi esposa, precisamente es un tema, y yo realmente le digo, tú desarrolla algo. Pero para mí me llama mucho la atención cómo Dios, después de que lo desarrolla y que ya veo que tiene algo, yo veo cómo Dios encuadra lo que también a mí me dio. Y quiero que me acompañes porque Dios dijo 3 ejemplos. ¿Alguien se acuerda de los 3 ejemplos que dio mi esposa? Bueno, 2 ejemplos más fuertes. Uno fue el de ¿quién? El de José. ¿Y el segundo? De David. Entonces, uno era José. ¿Y qué hizo José? Dice, según lo que mi esposa explicó, ¿qué hizo con sus hermanos? Tuvo misericordia. ¿Estamos de acuerdo? O sea, 12 hermanos. Repite conmigo, 2 hermanos. Y uno era diferente. ¿Estamos aquí? ¿Estamos? Ahora, ¿cuántos reyes ha tenido Israel? Un montonal de reyes. Y solamente uno fue diferente. ¿Estamos aquí? Ok. Ahora, fíjate bien, esto era lo que ponía Dios en mi corazón. ¿Por qué Dios nos habla a cada uno de nosotros a hacer la diferencia? ¿Vamos? Dice la Escritura en Mateo capítulo 15, y voy a pedir que me acompañen desde el versículo 21, si me lo pueden ir poniendo. Mateo capítulo 15, verso 21. Dice la Escritura, léalo junto conmigo. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, le estaba gritando, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un
demonio. Pero Jesús, ¿qué dice? No le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Verso 24. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró delante de él diciendo: Señor, ¿qué? Socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos, ¿qué dice? Comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase conforme contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. En Marcos capítulo 7 me dice exactamente la misma historia, aunque me explica por qué es un poquito más diferente, porque en el versículo 24 dice que él quiso entrar en esa región sin que nadie supiese. Anteriormente había ido a esa región y no habían creído. No creían en Jesús. Y dice la palabra que él no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad. Esta mujer era de origen griego y sirofenicia de nacimiento. Entonces, quiero decirte algo que para mí me impacta mucho esta escritura, porque imagínate que los judíos a cualquier otro que no fuera judío le llamaban perros. A los gentiles, fueran griegos, fueran de cualquier otra nación, ellos le llamaban perros. Es que es un perro. Hoy está duro, ¿verdad? Está muy fuerte esa palabra. Pero los judíos así menosprecian a los que no son del pueblo de Dios. Son los perros. Entonces, Jesús, ¿quién era? Jesús era un judío. ¿Estás aquí? ¿Jesús era un qué? Era un judío. Y entonces Jesús sabía que dentro de toda la nación era judía, y él también pensaba que toda la nación sabía que toda la nación pensaba eso de los gentiles. La palabra perro en el original se traduce como estos teléfonos de ahora que tengo que tener con la cara aquí enfrente, se traduce como kuon, K-U-O-N. Esa es la palabra perro en el original. ¿Cómo? Kuon. Repite conmigo, kuon. K-U-O-N. Otra vez, kuon. Kuon. Entonces ya sabes hablar algo en griego, ¿sale? Ahora, Jesús no le dijo, es que no le dijo a la señora, ¿ya te imaginaste un perro así, feo? Porque eran los perros bravos que ellos conocían, los que había en el desierto, así como fieras del norte, como un lobo que era feroz, y ellos los consideraban, son unos perros. Y Jesús le dice a la mujer, dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ella le dijo, vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Y Jesús le respondió diciendo en el versículo 26, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los ¿qué? Perrillos. Y la palabra perrillos en el original hace una diferencia. No es kuon, es kunarión. K-U-N-A-R-I-O-N. Kunarión. A ver, di kunarión. Ya sabes dos palabras en el griego. Una es kuon, perro, y kunarión es perrillo. ¿Ya te imaginaste un perro fuerte así? Sí. Doberman así, perro, sí. Pero ahora quiero que te imagines esto. Lo que Jesús hizo, obviamente sigue siendo en cierta manera un menosprecio. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? Porque era judío. Sin embargo, ¿sabes cómo le dijo? No está bien que yo eche mi pan a los popis, a los pupis, a los perritos. ¿Sí conoces los perritos chiquitos? Son bonitos, ¿verdad? Ay, mira, qué bonito perrito, mira, hasta lo acaricias y hasta queremos uno más pequeñito. Por ahí teníamos un sobrino, ¿verdad? Demian, que ya es pastor. ¿Qué pasó con Demian?
una vez? ¿Cómo sucedió eso? ¿Qué sucedió? Está muy cruel, pero él es más o menos la complexión de mi hijo Pablo Daniel, y se fue, lo tenía en su cajita, y él estaba chiquito, yo creo un poquito más grande que esto, estaba chiquito el perrito, y estaba en su cuarto, y él se fue a hacerse el desayuno y no se dio cuenta que el perrito movió la cajita donde lo tenía y se salió, y que se fue detrás de él, y cuando él estaba cocinándose, al momento de hacer una pisada para atrás, lo mató. Por eso les dije que estaba muy cruel. Pero era un perrito. Qué bonito perrito, ¿verdad? Pero sigue siendo menospreciativo. Si yo se lo digo a alguien, Jesús lo hizo de una manera pequeña, porque no era un perro. O sea, si ha pisado un perro, yo creo que el perro le muerde, ¿verdad? Pero pisó un perrito chiquito. Y aquí la palabra es muy diferente. ¿Qué está diciendo Jesús? Sé que lo menosprecian, sé que hay un menosprecio, sabes que te menosprecian, mujer cananea, pero ¿qué estaba buscando Dios? ¿Quién sabe que Dios conoce todos nuestros pensamientos del corazón? ¿Verdad que sí? Él conoce todo lo que yo estoy pensando. Nomás dos personas podemos conocer nuestros pensamientos: es Dios y mi conciencia. Pero imagínense, Dios sabía lo que iba a hacer. Era una confesión de fe tan grande en una mujer sirofenicia que todo mundo la aborrecía, que todo mundo la menospreciaba, que le llamaban perro. Y casi le dicen: quítala de aquí, ya, despídela, ni le hagas el milagro, ya, está fastidiándonos. Pero ¿quién hizo la diferencia de dos hermanos? José. ¿Quién hizo la diferencia de muchos reyes? David. ¿Sabes quién hizo la diferencia entre muchos judíos? Jesús. Amén. ¿Qué Dios quiere que yo haga? No escuché. ¿Qué Dios quiere que yo haga? ¿Qué Dios quiere que tú hagas? Ok, mire, yo sé que a veces podemos pensar y está acomodando el pastor. No, Jesús tuvo misericordia de alguien que muchos menospreciaban. Jesús tuvo misericordia. Él hizo la diferencia ante el pensamiento de muchos. ¿Por qué no nos toca a nosotros hacer la diferencia? Claro que Dios nos dice: haz la diferencia. Acompáñenme por favor a Judas. ¿Sí sabían que Judas escribió una carta? No Judas Iscariote, no el que se ahorcó, no, ese sí se ahorcó y se murió, ¿verdad? No el que entregó a Jesús. Había otro Judas que también era discípulo de Jesús y él escribió una carta. Acompáñenme a Judas capítulo 1, porque pues realmente nomás tiene un capítulo, y vamos a leer el versículo 22. ¿Está aquí? Dice esta traducción. ¿Cómo dice? Algunos que dudan, ¿qué hace? Convencedlos. Fíjese nomás. Por eso es mejor irnos un poquito más al original. A mí me gusta la palabra como la dice en inglés, porque en inglés, en el Judas capítulo 1, versículo 22, dice algo que a mí me sorprende mucho. ¿Alguien tiene una Biblia en inglés por ahí? ¿No? Sí, debe haber alguien aquí. ¿Nadie? ¿Cómo dice la NTV? Dice: deben tener compasión de los que no están firmes en la fe. Esa es la NTV. Deben tener ¿qué? Compasión. Otra vez, deben tener ¿qué? Mi esposa al principio dijo unos sinónimos de la misericordia y dijo: entre misericordia es compasión. Aquí dice: deben de tener misericordia con los que no están firmes en la fe. Sin embargo, esta mujer sirofenicia tenía mucha fe. Señor, no sé, yo sé que los hijos son los de Israel, yo sé que tú vienes a tus hijos y ellos son los primeros los que deben de recibir, pero dame una migajita, le dijo la mujer sirofenicia. Dame una migajita.
Ahora, ¿cómo dice la palabra en inglés? Ahí te va. Yo no sé mucho inglés, pero aquí yo traduje esta traducción en inglés que tengo. Dice, y de algunos ten compasión. Y luego dice, haciendo la diferencia. De algunos ten compasión. De los débiles en la fe, ten compasión. Y luego dice, haciendo tú la diferencia. Y esto me lleva a entender cómo cuando mi esposa recibe este ejemplo de José, él hizo la diferencia. Él no fue igual que los otros 12, que otros 11 hermanos. David fue muy diferente. Desde un principio, él no fue igual que el rey Saúl. Y él hizo una diferencia tan grande que cuando tú vas a Israel, me han platicado, yo no he ido, a quien reconocen más es al rey de Israel. Más que al primer rey de Israel que fue a Saúl o cualquier otro. Al rey David es el que más reconocen. ¿Por qué? Porque él hizo la diferencia. Jesús hizo la diferencia. ¿A quiénes les enseñó? A los que lo rodeaban. ¿Quiénes lo rodeaban? Sus discípulos. Y en la vida actual nosotros podemos ver tantas cosas. Me tocó ver un video y me lo mandaron por un grupo que yo tengo de amigos de allá de Saltillo, de la escuela secundaria. Son puros chavillos, o sea, de la camada. Y subió un video que me dolió tanto, porque eran niños entre 4 o 5 años, estaban en una fiesta y por uno que él golpeó al otro, se hizo una desbandada. De 10 a 12 niños, entre todos empezaron a golpear, y chiquitos. Y te voy a decir algo, está grabado así y yo creo que cualquiera de nosotros lo primero que haría es suelta el teléfono y ve a separarlos, ¿no? No, mira, todo estaba filmando. Híjole, me dolió tanto porque se pegaban y el otro lo agarraba y el otro que estaba tirado llegó otro y pum, le dio una. Yo dije, ¡ay! Qué feo. O sea, yo me sentí tan mal. Yo agarré el video y lo borré. Dije, esto no tienen en casa ni estarlo promoviendo. Pero ¿sabes que Dios precisamente en su palabra dice que cuando el pueblo estaba en Egipto, la última plaga era la muerte de los primogénitos? ¿Y sabes qué hizo Jesús? ¿Sabes qué hizo Dios? Allí a todos el pueblo, no solamente a los de Egipto, sino también a los de Israel, iba a ser la plaga. Las otras 9 plagas no afectaron más que a los de Egipto. A los de Israel ni siquiera les afectó. Pero la 10ª plaga de la muerte de los primogénitos iba a afectar a todo el que no creyera. Por eso Él manda y pide que se ponga en el dintel y en los postes de la casa la sangre de un cordero de 1 año. ¿Y qué dice Dios? Dice, pasará el ángel de Jehová y verá la sangre. ¿Para qué? Para que tu primogénito no muera. ¿Qué estaba Dios cuidando con la señal de la sangre? ¿Qué estaba cuidando? Los primogénitos. Los hijos primogénitos. ¿Sabes la bendición que tiene un hijo primogénito? Mucha bendición. Pero la Biblia dice también que tú y yo somos los primogénitos de Dios. Amén. Así dice la Escritura. Tú y yo somos ¿qué? Los primogénitos ¿de quién? De Dios. ¿Qué es lo que cubría? ¿Qué es lo que estaba tratando Dios de cubrir en la vida de las familias? Sus hijos. Amén.
Ayer que vi ese video decía, se canceló el Día del Niño. Sí, pues qué fácil, ¿verdad? ¿Y por qué no mejor nosotros hacemos la diferencia? ¿Y por qué no mejor nosotros creemos en el poder de la sangre de Cristo, donde yo creo que mi hijo es enseñado por Jehová? Y dice la palabra, porque yo enseñaré a tus hijos y se multiplicará la paz de tus hijos, dice en Isaías. ¿Cómo puedo yo vivir en medio de una generación donde yo sé que el enemigo a quien quiere atacar es a mis hijos? ¿Qué puedo hacer? La diferencia. Educarlos de otra manera. Enseñarles, guiarles por el camino correcto. Sé que vivo en una nación judía, a lo mejor como los judíos vivían. Sé que menosprecios a otros. Pero Dios quiere que yo haga ¿qué? La diferencia. ¿Qué me enseñó Jesús? No te distraigas. ¿Qué me enseñó Jesús? Voltea para acá. ¿Qué me enseñó Jesús? Dice la palabra en Hebreos 12, capítulo 23, para que veas que no estamos echando mentiras. Dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Eso se refiere a cada uno de nosotros. Hebreos capítulo 12, versículo 23. Tú y yo somos los primogénitos. ¿Qué quiere hacer el enemigo? Atacar a los primogénitos. ¿Cuál es mi defensa? ¿La sangre de quién? De Cristo Jesús, porque Cristo es el Cordero. ¿Qué debo de hacer? Hace casi 3 años, cuando llegamos aquí, si usted viene por primera vez, hace 3 años, la primera indicación para la iglesia, y hoy la vuelvo a decir, porque los que vinieron hace 3 años lo hicimos, pero si tú nunca lo has hecho, es tarea. Llega a tu casa, agarra aceite o agua, lo que tú quieras, tomas tantito, oras por ella, declaras la sangre de Cristo y untas en los postes y en el dintel de la puerta de entrada de tu casa y declaras que el heridor nunca va a poder entrar en tu casa. Amén. No va a tocar a nadie. Así de la escritura, así dice la escritura. Yo no dejaré entrar al heridor. Puede el del teclado pasar. Yo quiero decirte algo. A mí, cuando le decía a mi esposa, comparte sobre la misericordia. ¿Qué tuvo Jesús de la sirofeniza, de la griega y sirofenicia? ¿Qué tuvo Jesús? Compasión, misericordia. Él no se quedó. Y también mencionó algo, mi esposa, es tener sabiduría. La palabra dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Cómo se corrige el pecado? ¿Tu hijo se equivoca? ¿O tu hijo no se equivoca? ¿Tu hijo se ha equivocado? ¿Y has tenido misericordia de él? ¿Y le has dicho la verdad del por qué está, cómo está? ¿O nada más tuviste misericordia? ¿Lo volvió a hacer? Entonces necesitas decirle más verdad. Porque la misericordia sí corrige el pecado, pero también también es la verdad. Mi esposa y yo compartimos mucho con respecto a nuestros hijos y yo quiero decirte algo. Yo he entendido que la verdad sobre nuestros hijos los va a hacer libres. Y si no podemos entender esta palabra, aquí mi esposa dijo, pide a Dios sabiduría. Vamos a terminar con Santiago capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 17. Santiago 3, 17. Aquí le voy a pedir algo a mi esposa.
que lo leamos. Léalo junto conmigo. ¿Qué dice? En cambio, la sabiduría de Dios es que la sabiduría que desciende del cielo es ante todo ¿qué? Pura. Además ¿qué? Bondadosa, dócil, llena de compasión, llena de misericordia o de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En la otra traducción, Reina Valera 60, dice sin incertidumbre y sin hipocresía. Esta palabra imparcial es más apegada al original. La palabra imparcial, que se traduce en la Reina Valera como incertidumbre, no es de algo incierto. No, esta palabra imparcial es más apegada al original. ¿Qué significa imparcial? En el original viene adiacritos. Adiacritos, así se dice. Y es una persona que no hace distinción de personas. ¿Con quién vas a tener misericordia? ¿Estás aquí? ¿Con los de tu familia nada más? ¿Con los de la iglesia? Porque tenemos que hacer la diferencia. ¿En dónde? En todo lugar. ¿Cuántas veces nos toca gente que tiene un problema fuerte, tiene una situación difícil y yo no la conozco a esa persona? No sé qué situación difícil pueda tener, pero de repente a esa persona yo la veo que se pasa saltos, se pasa los rojos y yo me enojo, me echo el carro encima, pero yo no sé qué está viviendo ella. Pero ¿qué tuvo que hacer Jesús? Era una mujer sirofenicia. ¿Ya sabía el problema de la mujer sirofenicia? No, todavía ni lo decía, aunque Jesús sí se lo sabía. ¿Los demás lo sabían? No. ¿Qué les molestaba? Pues que estaba grite y grite. Ya, despídela. ¿Y Jesús qué hizo? La escuchó y tuvo ¿qué? Misericordia. Hemos ministrado gente, mi esposa y yo, que sabemos que hay situaciones difíciles en todos los matrimonios y en todas las familias. Y hemos hablado con los hijos de algunos, de muchos matrimonios, y nos hemos acercado a ellos. ¿Por qué? Porque han tenido la libertad de expresar, de soltar lo que a lo mejor con sus papás no lo pueden hacer, lo cual es muy común. Y muchas veces el escucharlos y el poder ministrarlos en ellos trae una libertad tan grande que toman una decisión correcta, que saben lo que tienen que hacer. Yo no quisiera que nuestros hijos, escúchame, no hablo de mis hijos, no, yo no quisiera que nuestros hijos vivieran situaciones difíciles. Yo quisiera que nuestros hijos hicieran la diferencia, que sean Josés, todos misericordiosos, que sean como el rey David, que aunque Simeí lo maldecía y le gritaba a él, no hace nada, espera la justicia de Dios. ¿Sabes que cuando sale él, David, sale huyendo de su hijo porque se levantó en contra de él? Él no quería luchar contra su hijo, por eso dejó el reino. Y cuando Dios lo hace regresar nuevamente a esa persona que lo maldijo, ¿sabes qué hizo David? Tuvo misericordia.
tuvo compasión. Un rey que hizo la diferencia. Un rey que Dios lo puso en un lugar tan alto. José, un hombre de 12 que hizo la diferencia y Dios lo puso en un lugar en alto. Jesús, entre los judíos, igual que todos, pero Él tuvo compasión, misericordia de muchos, no nada más de los del pueblo judío, sino los de afuera, a los que todo el mundo menospreciaba, y Dios lo puso en alto, porque Jesús hizo la diferencia. No nos quejemos de nuestros pastores, no nos quejemos de nuestros papás, no nos quejemos de nuestras autoridades, no nos quejemos de nada en lo espiritual ni en lo natural. No nos quejemos, mejor hagamos la diferencia. La Biblia dice: ora por ellos. Tú ves errores en nosotros, ora por nosotros. Sí, nos equivocamos. Pero yo oro por ti y oro por tus hijos. Y sé que Dios tiene algo grande para esta iglesia, porque tus hijos serán enseñados por Jehová. ¿Sabes que hoy me celebraron ahí el Día del Niño? No les dieron clase. Ahí están celebrándoles el Día del Niño. Los tienen en actividades. ¿Por qué? Porque hay gente que debería estar aquí escuchando, pero está atendiendo a tus hijos. Haz la diferencia tú también. A lo mejor tenemos 2 servicios aquí, quién sabe. Pero en el primero tú escuchas y en el segundo tienes misericordia. Uy, pastor, ya me va a poner a trabajar. Bueno, ahorita están pagando algunos porque tienen amor, porque tienen compasión. Pero Dios te enseña a ti y a mí a hacer lo mismo. ¿Lo creemos? Queremos lo mejor para nuestros hijos. Póngase de pie. Si yo entendí esta palabra, Santiago dice: ten compasión, ten misericordia por los débiles en la fe. Pero en el original dice: haciendo la diferencia. Gracias a Dios nos ha dado la oportunidad de bendecir una casa hogar infantil. Y yo sé que muchos han dado y puesto con todo su corazón, han ofrendado, han dado, han excedido a lo mejor. Pero déjame te digo una cosa: en la calle vas a poder ver gente que a lo mejor vas a tener que hacer la diferencia. Si todos lo hacen, tú pides sabiduría de Dios. Tú no hagas distinción de personas. Ten compasión, ten misericordia, porque eso lo va a ver tu hijo. Y cuando tu hijo vea como tú le haces, yo te aseguro que él va a hacer lo mismo que tú, porque así dice la palabra. Y yo quiero que le pidamos a Dios sabiduría hoy, de que Él me guíe, de que Él me enseñe. ¿Cuántas veces puedo ayudar a mi hijo a que haga lo mismo que yo? Siempre, pero se nos dificulta porque no sabemos cómo. Nadie nos ha enseñado. Pero si tú le pides a Dios sabiduría, Él te va a hacer que tú puedas enseñarle
como Dios quiere que le enseñes. ¿Lo crees? Dile al Señor: Jesús, dame sabiduría, Señor. Lo primero que tú me darás cuando me das sabiduría es que yo no piense mal, que haya pureza en mi corazón. Así como José no pensó hacerle daño a sus hermanos, así como David no pensó hacerle daño al que lo maldecía, así como Jesús, a pesar de que lo crucificaron, Él todavía dijo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Dile al Señor: dame de tu sabiduría, que es primeramente pura. Pon pureza en mi corazón, pon pureza en la vida de mis hijos, que cuando ellos piensen algo, sueñen con algo, que sus sueños sean puros, que sus visiones sean puras, que sus pensamientos sean puros, que sus emociones sean puras, que estén basadas en tu pureza, Señor. Haz que mis hijos hagan la diferencia, dile. Y ayúdame a mí, Señor, enseñándoles, haciendo la diferencia. A los débiles en la fe, dice tu palabra, mis hijos son débiles en la fe. A lo mejor yo también lo soy, Señor, pero yo quiero hacer la diferencia. Dile: aquí estoy, Señor.